que han creído en Él y que son arrebatados porque no va a dejar que pasen por la tribulación. No hay ningún verso bíblico que diga eso, ninguno. Sino que está tomado de decir, por eso se habla de rapto, porque Él nos va a raptar primero, nos va a ayudar para que no vivamos esa tribulación. ¿Ya? Ok. La segunda venida sí tiene amplio sustento bíblico y es una doctrina central para casi todas las ramas del cristianismo. No hay discusión, ni en los que creen en el rapto, ni tampoco para los que no creen en el rapto, de que la segunda venida sí es verdad, sí existe, y sí hay mucho sustento bíblico para eso. ¿Ya? Incluso los que creen en el rapto. Hay un sector que solo cree que habrá una segunda venida y que no hay rapto, pero los dos creen que la segunda venida sí o sí está, porque hay mucho sustento bíblico para eso. Y por ejemplo, Mateo 24, 30, 31 habla de que el Hijo del Hombre aparecerá y enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos. Hechos 1:10. Hechos 1 arriba. Sí, 10, 11. Allá la lengua. Ahí está. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestimentas blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ya, yo quiero aclarar de inmediato algo. Ese verso, que de acuerdo a la amplia gama de estudiosos de estos temas, habla de la segunda venida, tiene que hacer un clic en aquellos que creen en el rapto. Porque nosotros, la confusión grande que tenemos en la iglesia evangélica, es que en el rapto también los cielos se van a abrir, también va a bajar Jesucristo, los ángeles van a estar tocando la trompeta, y escuchen muchas canciones que cantamos, alabanza que cantamos, que eso lo asumimos y lo asociamos al rapto de la iglesia. Y nosotros vamos a subir. Pero el rapto, el único sustento que tiene es que es secreto. Uno será tomado, el otro será dejado, nadie se va a dar cuenta. Pero cuando cantamos estas canciones, muchos, sin saber, están pensando en ese rapto. Entonces, no hay lógica. Léenos el versículo. ¿Hechos? Sí. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestimentas blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Cuando Jesús se fue, dice que aparecen los ángeles y le dicen a la iglesia: a este mismo Jesús, así como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá después. Entonces, ahí nos está hablando de un rapto secreto. Porque todos los que estaban ahí vieron a Jesús irse al cielo. Y les dice, así como lo vieron, así va a venir. Entonces, ese verso, para los teólogos ahí dice claramente que cuando venga el Señor, todos le vamos a ver. Tal como les vieron irse al cielo. Y se mueve un poco y se cae un poco la teoría del rapto secreto. Ya. En Apocalipsis 19, 11, 16. Juan ve en una visión a un jinete en un caballo blanco conocido como fiel y verdadero, símbolo de justicia. Este jinete, con ojos como llamas de fuego y múltiples coronas, representa autoridad y soberanía divinas. Viste una túnica manchada de sangre y de su boca sale una espada afilada para derrotar a las naciones. Es identificado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, destacando su dominio supremo y poder celestial. ¿Por qué se toma ese verso para decir hay una segunda venida? Porque este es un simbolismo para decir que en ese momento viene el que tiene que venir. Y ahí aparece el simbolismo del caballo blanco, ¿cierto? La sangre, y aparece que viene a rescatar todo lo que ya está salvado, digamos. ¿Ya? Solo viene por los que
visible, glorioso, con resurrección de muertos, juicios y el triunfo final de Dios. Eso sí, el momento exacto y otros detalles son más debatidos de distintas tradiciones cristianas. Porque la Biblia claramente dice, nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, el que se atreva a decir día y hora, como pasó para el año 2000, como pasó para el 2024 también, y como pasaba ahora con la historia, también entiende. Porque la Biblia y Dios mismo no reveló cuándo va a ser. Por lo tanto, hay un evento, la Biblia tiene sustento absoluto para hablar de una segunda venida de Cristo, la primera cuando Él viene a la tierra, la segunda cuando viene a la tierra, y ahí es donde empieza ahora el detalle de, ya a ver, pero díganme más versos bíblicos que sustenten eso. Y ahí empieza, voy a ir lo más rápido con esto. Jesús habla de su venida después de la tribulación, con trompeta y ángeles reuniendo a los elegidos. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo describe al Señor descendiendo con trompeta y los muertos en Cristo resucitando. Luego los creyentes vivos son transformados, se encuentran con el Señor. Las similitudes entre venida de Cristo, trompetas, reunión de los pueblos de Dios, explican por qué algunos piensan que hablan de un mismo evento. Y aquí surge una tercera teoría. La primera teoría es el primero que resucita es Jesucristo, primera venida. La segunda teoría, la aparición de un rapto, que somos arrebatados. La tercera teoría, no hay rapto, sino que hay solo segunda venida. Sin embargo, como hay similitud en los versos, donde hay venida de Cristo, hay trompetas, hay reunión del pueblo de Dios, hay una tercera teoría que dice que el rapto y la venida son un mismo evento. No están separados en el tiempo, sino que es un solo evento. Y de ahí no hay más. La cuarta teoría sería, no creo en ni una cuestión de esa. ¿Ya? Esa sería la cuarta teoría. Todo eso es invento. Y hay mucha gente que lo sustenta. Bueno, la diferencia es que Mateo sitúa ese momento después de una tribulación, mientras que 1 Tesalonicenses no especifica tiempo, sino más bien el que ocurrirá. Por eso, unos ven un solo regreso de Cristo y otros creen que Pablo habla de un evento distinto. Y ahí quise poner esa carita porque yo sé que algunos la tienen. Ay, me está costando entender esto. ¿Cierto? Pero tampoco se va a ir a clarificar. En general, los escritos cristianos hasta el siglo V no describen un rapto separado de la segunda venida, más bien de un único regreso glorioso de Cristo. Por ejemplo, la Didache, una de las primeras escritos, que es el escrito de los primeros apóstoles, de fines del siglo I y de inicios del segundo, habla de pruebas y luego la venida del Señor, pero no de un rapto previo. En la práctica, la interpretación de un rapto pre-tribulación, tal como la conocen muchas iglesias evangélicas, el rapto antes de la tribulación, para que nosotros no pasemos los horrores de la tribulación, ¿cierto? Tal como lo conocen muchas iglesias evangélicas hoy, se desarrolló mucho más tarde, especialmente en el siglo XIX, con John Nelson Darby y el movimiento de los hermanos de Plymouth. Más tarde se popularizó con la Biblia de referencia Scofield. Así que, en términos históricos, la iglesia primitiva, o la primera iglesia, hasta el siglo XIX, hasta los años 1800, es decir, desde el año 50 hasta los 1800, la iglesia nunca creyó en el rapto, sino que esperaba más bien un solo regreso visible de Dios. Todo lo que habla de la iglesia, del evangelio, entre la venida de Jesucristo, los primeros escritos de los discípulos, hasta los años 1800, durante 1800 años, nunca se habló de un rapto. Todos esperaban la segunda venida. Incluso Pablo esperaba la segunda venida. Pero sus propias cartas llevaron a que algunos interpretaran que hablaba de un rapto. El rapto aparece en la iglesia moderna. La segunda venida de Cristo tiene sustento. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Los ángeles anuncian que Jesús volverá de la misma manera en que ascendió al cielo. Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús vendrá con poder y gloria. Mateo 24, del 24 al 27, del 30 al 31, Marcos del 13, 26 y 27, Lucas 21, 27 y 28. No lo voy a leer todo porque son muchos, pero mire uno nomás. Leamos Lucas 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Vendrá el Señor en una nube blanca. Cuando usted lo está cantando, ¿está pensando en el rapto o está pensando en la segunda venida? Si usted está pensando
cantando eso. ¿Ya? Cuando estoy cantando, vendrá el Señor como ladrón de noche, ¿estoy pensando en el rapto o estoy pensando en la segunda venida? El hermano que escribió esa alabanza no estaba equivocado, estaba confundido nomás. Estaba confundido. No estoy diciendo que la alabanza esté equivocada, pero tenía ahí un problema. Está pensando en el rapto de la iglesia, está pensando en la segunda venida. Porque hay versos que dan para entender, dos versos fundamentalmente para hablar del rapto. Mire, dice, la resurrección y el encuentro de Cristo. Primera Tesalonicenses ya lo leímos, y Primera Corintios ya lo leímos, ¿cierto? Dice, todos seremos transformados en un instante a la final trompeta. Todo ojo le verá. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Mateo 25:31 dice, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria acompañado de ángeles. Esa imagen que nosotros sí la esperamos, estaría más asociado no al rapto secreto, porque en un rapto secreto no todo ojo le va a ver. En cambio, sí en una segunda venida, porque la segunda venida claramente dice que todo ojo le verá. Nadie sabe el día ni la hora, en eso estamos claros, ni para el rapto secreto, ni para la segunda venida. Por ejemplo, Mateo 25:13 dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. En eso hay absoluta certeza entre las dos teorías. Los que digan una fecha son herejes, porque la Biblia ni Dios reveló fechas. ¿Ya? Muy bien. Ale. Si ni Cristo sabe la fecha. Sí. Él dice, ni yo sé. Mi Padre del cielo es el único que sabe. ¿Cuándo me hará venir de nuevo? También dice una invitación a estar preparados. Y aquí, ahí llama la atención porque en Mateo 24, cuando usted lo lea, y lee los versos anteriores y los versos posteriores, se va a dar cuenta que hay parábolas que nosotros no las asociamos a eso. Y una de las parábolas más atractivas que está es el de las 10 vírgenes. ¿Ya? Porque Mateo 24, ¿cierto?, habla absolutamente de este tema de estar preparados. Pero no solamente Mateo 24. En Tito sale, en Segunda de Pedro, en Hebreo, en Apocalipsis, más de una vez. Por ejemplo, Segunda de Pedro 3, 10, 14. Enseña a vivir preparados para el día del Señor. Hebreos dice, Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Apocalipsis 22:12, he aquí, yo vengo pronto. Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así termina la Biblia. Ok, se habla de transformación, que vamos a ser transformados. Es impensado que vamos a seguir viviendo en este cuerpo, ¿cierto? Pero ahí hay toda una gran discusión también. ¿Ya? Porque la gran discusión teológica es Jesucristo cuando ¿resucita en cuerpo? Si Él resucita en cuerpo, nosotros vamos a resucitar en cuerpo. Claro, Jesús resucitó al tercer día. Algo de cuerpo quedaba. Pero los que murieron en 1950, en 1920, ¿qué hará? ¿Cuerpo? Bueno, esto que estoy diciendo, que parece una tontera, es una gran discusión en el mundo cristiano. Una gran discusión en el mundo teológico. No es una tontera porque si nosotros vamos a resucitar como Cristo resucitó, significa que vamos a ser transformados, vamos a ser resucitados en cuerpo. Pero la Biblia también claramente dice, y Jesús también lo respalda, cuando dice que nos vamos a levantar en un cuerpo transformado, de corruptible a incorruptible. Y ahí la historia de Jesús yo creo que nos refleja algo bien importante. Porque cuando Jesús sale de la tumba, ¿qué le dice a la mujer? No me toques. ¿Qué pasa con los caminantes de Maús? No lo conocen. Sin embargo, cuando Pedro lo ve de lejos en la playa, ¿cierto? Y cuando se lanza Pedro rápidamente porque reconoce que Jesús, parece que Jesús sí está allá físicamente como él era. Y ahí hay una conversación incluso entre los dos. También aparece a otros personajes y aparece esa gran ilustración cuando Tomás, ¿cierto?, la hace, tócame. Yo conversé con un pastor que es muy estudioso de este tema y él me dice que él absolutamente cree que Jesús resucitó en cuerpo. Porque si nosotros, me dicen, no creemos que Jesús resucitó en cuerpo, no creemos en la resurrección.
digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Ahí parece que está hablando absolutamente de la segunda venida, donde van a haber muertos y vivos. ¿Cierto? Los que ya durmieron, nuestros hermanos que se han ido antes, van a ser sacados de la tumba primero, y los muertos en Cristo resucitarán primero, e irán al encuentro del Señor. Y nosotros que no dormimos, ¿qué dice que vamos a hacer? Vamos a ser transformados. Ahí, sin duda, que está hablando de una segunda venida y no de un rapto. ¿Ya? Tito dice, presenta la esperanza de los creyentes, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en ese momento final de la segunda venida, el momento glorioso que nosotros debemos esperar. Y a mí también me hizo pensar esto, porque dije, nosotros le ponemos tanto énfasis al momento final, y yo sobre todo, cuando digo la meta del cristiano es encontrarse con el Padre un día, ¿cierto? Que Jesús nos salude al llegar al cielo y después que nos presenta al Padre. Esa es la meta del cristiano, no hay ninguna duda, pero hay un momento que tenemos que esperar, dice Pablo, con mayor ansia, que es el momento clave del cristiano, porque tenemos que aguardar esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza bienaventurada, que se va a manifestar cuando nos encontremos en esa venida del Señor y seamos o resucitados de los muertos o transformados como cuerpo. ¿Se entiende lo maravilloso que va a ser eso? Cuando usted salga de la tumba si está muerto, y vea que todo lo que se enseñó, y todo, porque en ese momento se empieza a dar todo el final. O los que estemos vivos, si pasa luego, nos vamos a dar cuenta que nuestro cuerpo se empieza a transformar para acercarse a Él. Y Pablo dice, esa es la esperanza bienaventurada. Ese es el momento clave del cristiano. Porque es el momento en que se hace vida la resurrección. Y miren la lógica de Pablo, ojalá que me hayan seguido, porque no sé quién es, pero miren la lógica de Pablo. Si usted cree en Cristo, no basta. No basta con creer en Cristo. Tengo que creer en Cristo resucitado. Porque si yo creo en Cristo resucitado, es porque si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Y ese día, en esa esperanza bienaventurada, yo voy a ver ese fenómeno. Y ese fenómeno es el que me va a decir a mí, estoy listo. Estoy listo. Todo lo que se viene ahora es encontrarme con el Padre nomás. Porque ya estaba muerto y estoy resucitando. Estoy vivo y me estoy transformando para encontrarme con Él. Y dice Pablo, ese es el momento más importante para la iglesia. Lo otro es la consecuencia de todo lo que hemos creído cuando nos encontremos con el Padre. Eso yo lo encuentro maravilloso, lo encuentro precioso. Mateo 24 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es lo que hemos creído, ¿cierto? Hay canciones que decían en el norte, desde el sur, del este y del oeste, ¿cierto? Ya, eso no es un rapto secreto. Estamos hablando de la segunda venida. Por eso, y qué bueno que esté el David aquí, porque cuando nosotros cantamos y elegimos canción y elegimos alabanza, hay que saber lo que creemos para cantar lo que creemos. Pero de pronto nos dejamos llevar solo por las melodías bonitas, nos dejamos llevar, claro, y de pronto confundimos teológicamente a los hermanos, doctrinariamente a los hermanos. ¿Por qué? Porque la canción es bonita, porque tiene una lectura. Pero en esa misma canción que estamos cantando mucho ahora, que yo no la encuentro equivocada, porque para no encontrarla equivocada yo tengo que entender qué momento estoy viviendo. ¿Ya? Y en ese instante, en esa alabanza, vendrá el Señor en una nube blanca, o vendrá el Señor por el ladrón de noche, que estamos cantando mucho. Estoy hablando no de ese momento, estoy hablando de ese momento. ¿Ya? Y eso puede ser absolutamente correcto. Pero cuando lo canto con conciencia de lo que estoy cantando, tiene sentido. Pero cuando lo canto y estoy pensando en el rapto, no cuadra. No cuadra con el rapto, cuadra con la segunda venida. Ya, entonces, o hay una o hay dos. Seguimos en eso algunos, ¿cierto? Ok. Ese momento es glorioso. Los hermanos adventistas tienen unas imágenes pero impresionantes
de dibujo ¿ya? Pero ese momento no es el rapto de la iglesia. Sin embargo, muchas veces nosotros vemos ese momento para pensar en el rapto. No, ese cuadro está hablando de la segunda venida. ¿Ya? Y no me voy a meter en este tema por ahora, porque en realidad hay que entender todo lo primero para entender tribulación, gran tribulación, pero la tribulación no es para la iglesia, ¿cierto? Bueno, la discusión es enorme. ¿Es necesario que la iglesia pase la tribulación? No, no es necesario. Ya el Señor nos va a rescatar antes. Pero la tribulación es antes de la segunda venida. Si hoy día me voy convencido que no hay rapto y hay segunda venida, no voy a pasar la tribulación, ¿cierto? Esa es una discusión que ya hoy día no la vamos a dar. No la vamos a dar. ¿Ya? Porque yo digo, los judíos en la época de la persecución nazi alemana estarían viviendo una tribulación, ¿no? Toda la persecución judía, todos como murieron, la gente de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, para ellos no sería eso una tribulación. ¿Qué será una tribulación? Entonces, si la gran tribulación que es Apocalipsis no se compara con ninguna de esas dos cosas, ¿qué va a ser? Para la gente en Venezuela, que donde llevaban más de 6.000 muertos con el terremoto, ¿qué habrá sido eso? Andar buscando a sus muertos. Un día me encontraba con un profesor venezolano que tuvo familia que perdió y amigos que perdió. Me decía ya hace 2 semanas que nadie anda buscando muertos. La misma familia están sacando y removiendo escombros y están sacando los restos que quedan de su familia, porque el gobierno ya dijo no hay más muertos que sacar. Hay que empezar a guardar todo y echar todo en camiones para poder ordenar esto. Y la familia está tan... ¿Qué es eso para esa gente? Para una mamá que se le murió un hijo. Para un hijo que se le murió la mamá. Entonces, eso es tribulación. Pero la Biblia, para algunos hermanos, dice, no, eso ni se compara con la gran tribulación. ¿Y qué va a ser la gran tribulación entonces? No, el Señor va a venir por mí antes. Y esa esperanza es mejor, ¿cierto? Venga por mí antes, porque entonces... Bueno. El mundo se prepara para el anticristo. ¿Ya? Se prepara también para el encuentro con su Señor. Si nos metemos en el tema del anticristo, ahí viene otro problema. Otro problema que ha dividido iglesia. Yo no tengo problema de que los hermanos nuestros estudien esto, lo analicen. Está bien. Pero de verdad que cuando uno se empieza a meter en esto, ya empieza a perder el sentido del Evangelio. ¿Ya? Y esto es lo que quiero remarcar ahora. ¿Vendrá el Señor entonces? Después de este estudio, en algún momento, salvo la cuarta teoría, ¿se ha dicho en este estudio que el Señor no viene? Entonces, ¿el Señor viene o no viene? Amén. Le vuelvo a preguntar. ¿Vendrá el Señor por nosotros? Amén. Ya, en eso no hay ninguna duda. La duda está en el rapto o en la segunda venida. Pero de que viene. Si alguien pensó estos días, mientras leía el texto, que aquí se va a decir que el Señor iba a venir, Pablo Núñez hasta hoy día, por lo menos, basado en la Escritura, absolutamente tiene certeza que el Señor viene por su iglesia. A mí me pueden decir lo que me quieran decir, inventarme lo que quieran inventar, y conversó con mucha gente, pero Pablo Núñez, leyendo la Biblia, leyendo la Escritura, cree que el Señor viene. Bien. Y si a Pablo Núñez lo apuran un poquito, a mí no ustedes, a mí me apuran, me cuesta creer en el rapto. Pero sí veo el rapto y la venida en un mismo momento, porque cuadran. No separados por tiempo, sino que en un momento el Señor provoca el jarpazo, el arrebatamiento, el rapto, y nos encontramos con Él. El único verso que complica es cuando dice, no recuerdo en este momento dónde sale, pero dice que el Señor vendrá junto a la iglesia y pondrá sus pies en la tierra. Ahí nomás estoy complicado. Pero pensándolo bien, puede ser la iglesia que Él tiene allá arriba, que viene por nosotros. Pero no me quise meter ahí porque no sé cómo es. No sé. Todavía no sé. ¿Ya? Lo que sí quiero dejar claro hoy día es que vendrá el Señor. Pero miren, hay algo más que hoy día yo quiero que ustedes se vayan a su casa. ¿Es necesario saber todo esto? ¿Es necesario? Sí, es necesario saberlo. La pregunta es esencial para ser salvo? ¿Saber cuándo viene el Señor? ¿Saber cómo va a ser la venida del Señor? ¿Saber si van a haber ángeles, trompetas y todo eso? ¿Es necesario para la salvación? En alguna parte de la Biblia dice que el que no crea en eso no será salvo. ¿No dice?
Hoy día descubrimos que para ser salvo hay que creer en el Señor y en el Cristo resucitado. Entonces, está bien, este tema es importante, ha dividido la iglesia, nos puede hacer enojar a nosotros, a lo mejor ya han dado estos días algunas conversaciones entre ustedes, uno cree una cosa, uno cree la otra, pero lo que sí yo también tengo claro es que es necesario saberlo, pero no es esencial para mi salvación. Yo no me voy a enojar con ningún hermano, no voy a discutir con ninguna hermana este tema porque no da. Porque hay otras cosas que son esenciales. Yo, determinando esta verdad, creo que es tan importante dentro del Evangelio de la Salvación, a todos los hermanos, algunos pastores estudiosos que les pregunté esta semana, si conocer cómo va a ser el final de los tiempos es determinante en el Evangelio y determinante en la salvación, todos me dijeron no, no es determinante. No tiene ninguna trascendencia para la salvación creer si hay rapto, si hay segunda venida. Lo único que es determinante es saber que Él viene por mí algún día. Eso. ¿Cómo lo va a hacer? Es problema de Él. El problema mío, ¿cuál es? Lo que sigue a continuación mío. Perdón, ¿por qué? Faltaba esto. ¿Por qué se ha perdido tanto tiempo en busca de algo que Dios no quiso dejarlo claramente establecido? Esa es mi pregunta. Si estamos discutiendo, llevamos 2000 años discutiendo esto, en los últimos 50 años se ha producido la mayor división de las iglesias por estos temas. Y ha sido porque discutimos lo que Dios no quiso dejar absolutamente claro. Él no lo quiso dejar claro, Él no lo clarificó, Él no inspiró a ningún hombre a decir, así va a ser, ojo, así va a ser. No está en la Biblia eso. Entonces, ¿por qué se ha perdido tanto tiempo discutiendo esto? ¿Por qué? Porque es el instinto natural humano y además, yo agrego, el instinto natural latinoamericano. Queremos saberlo todo y queremos copuyentarlo todo. Y el cagüín nos interesa completo. Y cuando el cagüín no lo sabemos, preguntamos. ¿Cierto? Es algo instintivo, es algo natural. Y esto, no estoy diciendo que esto sea el cagüín evangélico, pero se ha provocado un gran cagüín entre los evangélicos. Y por eso que estamos tan divididos, entre otras cosas, por estos temas. Milenio, amilenio, posmilenio. Tribulación, gran tribulación. Rapto, segunda venida. Y ni le agrego, si empezamos a hablar del caballo blanco, empezamos a hablar del Armagedón, no sé. Nos volvemos locos. Hemos perdido mucho tiempo, se ha perdido mucho tiempo. ¿Ya? Cuando alguien le quiera buscar un tema así, si usted lo ha estudiado, puede conversar. De lo contrario, dígale, hermano, usted crea lo que quiera creer. A mí me interesa saber y estar preparado cuando el Señor venga. ¿Cierto? Preparado para el Señor venga. Porque si me equivoco y hablo de rapto, no voy a perder la salvación, pero si digo que es Cristo y es Cristo resucitado, sí voy a ser un pecador y me voy a perder. Pues que ahí viene la otra discusión. Pues. Y si el rapto es solamente cuando uno se muere, pero todavía hay discusión, porque la Biblia tampoco lo deja claro si cuando me muero me voy con Él o sigo durmiendo. Casi toda la escritura apocalíptica habla de que estamos durmiendo, de que vamos a dormir. Pero yo le digo siempre, cuando a mí me toca hablar en los velorios, yo no sé qué decir. Pues. Está durmiendo, ya está con el Señor, se fue al purgatorio. ¿Dónde está? No sabemos dónde estamos. Y la Biblia nos da todas las opciones. Entonces, ¿dónde está? Pero aquí está el cuerpo nomás. ¿Y dónde se fue el alma? Entonces, la Biblia, esos misterios, no los aclara. Pero no lo aclara no para que andemos peleando entre nosotros. ¿Cuál debiera ser nuestra preocupación? Gracias, hermano. No estaba preparado para la pregunta del hermano Antonio. ¿Cuál debería ser nuestra preocupación entonces? Principios esenciales del cristianismo. Primero, ¿dónde debe estar nuestra preocupación? Para que ese día veamos los cielos abrirse. Para que ese día podamos resucitar si hemos muerto. Y para que ese día podamos ser transformados y encontrarnos con Él. ¿Cuál es nuestra preocupación hoy día? Primero, tener la absoluta seguridad que creemos en un solo Dios. Aleluya. En un solo Dios. Amén. Segundo, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Tercero, que la Biblia contiene la palabra de Dios. Amén. Cuarto, que Jesús venció a la muerte, la resurrección. Y yo lo puse ahí en oscurito porque la resurrección es esencial. 4. Gracias, Señor. 5 elementos esenciales. La salvación es por gracia. Nadie hace nada para ganarse la salvación. La salvación la da el Señor. Amén. Y a usted y a nosotros nos escogió, al menos hoy día, para revelarnos que somos salvos por Él.